Cuando el apagón azotó la ciudad de Madrid, ésta se encontraba en plena Navidad. Las luces oscilaban sobre las miles de cabezas que gastaban su tiempo en los quehaceres del ocio navideño, mientras los artistas callejeros imitaban, danzaban, interpretaban y tocaban sus afinados instrumentos. Los niños se cubrían de los sueños de las pretéritas noches de los Reyes Magos, agitados por el consumismo de Cortilandia. La carretera de Gran Vía constituía una arteria de luces de colores. La columna de coches eran los glóbulos que desoxigenaban la ciudad con sus tubos de escape. La cúpula de polución, la conocida boina de Madrid, se alimentaba de las caudalosas venas viales. Con este pensamiento en mente, Maika, que dormía entre unos cartones mal colocados a la entrada de una sucursal bancaria abandonada, no sopesó la inevitabilidad de los acontecimientos que sumirían al mundo en la oscuridad. Juan, que por aquel entonces no cumplía ni la treintena, se colaba entre la algarabía de la gente que pululaba por el centro. Había quedado con Vanessa y su pequeño sobrino para asistir al evento que el Corte Inglés había situado en su entrada principal. Y aunque era una noche especialmente fría, el caudal de personas y luces lo habían obligado a remangarse parte de la chaqueta. Más de una vez se sorprendió quitándose el sudor de la frente, unas pequeñas gotas que perlaban justo donde el flequillo de su corto pelo oscuro comenzaba a ondularse. Alguna gota esquiva conseguía llegar hasta el rabillo del ojo, irritando el blanco que circundaba sus iris verdes oscuros, y se lo frotaba con el dorso de la mano, sabiendo que, a veces, el remedio es peor que la enfermedad. Ascendió por la avenida peatonal desde la Plaza de Sol. Las luces de colores por encima de la avenida deseaban una feliz Navidad y próspero año, un deseo que se rompería en afilados pedazos antes siquiera de acabar la noche. Siguió por Preciados y giró a medio camino en la calle que acordonaba frente al Corte Inglés, desde donde se formaba la alfombra humana en la que se celebraría el evento de Cortilandia. Caminar entre la gente no era una tarea fácil, y buscar dos personas en concreto había elevado la dificultad de la operación en algo grotesco. Se sentía aturdido por la social privación sensorial en la que se encontraba, el sudor irritando su vista, el sonido de la música, el olfato sentenciado por la polución y el tacto resentido por el cúmulo de personas que debía cruzar. Todo esto además le había revuelto ligeramente el estómago, y sin embargo a Juan no le incomodaba la sensación, incluso se podía permitir el lujo de regocijarse del sentimiento que el acto social transmitía. Su madre le contaba desde muy pequeño cuando la rebeldía sin causa era dueña de su pospubertad y le vestía con bandas musicales de filosofía nihilista, que toda situación tiene dos caras, la buena y la mala, que solo el pesimismo y la pereza nos impiden que encontremos las fuerzas para voltear la moneda tras una mala tirada. Amanda puede que no ganara el premio Nobel de Filosofía, pero incluso cuando ésta murió por la anestesia en el preoperatorio, Juan supo ahondar en la sabiduría de su madre para contener el dolor. ¿Había algo de alegría en su muerte? Tuvo que buscar en las ondas, alejarse del núcleo que la piedra de la tristeza había causado al caer sobre su espíritu. La pérdida, aunque triste y dolorosa, no opacaba los recuerdos que le unirían aún más a su padre y a su hermano. Enfrente del centro comercial era más satisfactorio ver las sonrisas de los pequeños que verles someter a sus progenitores cual animales de monta para disfrutar de sus personajes de dibujos favoritos, danzar, cantar y prometer inocencia e ilusión por el resto de las Navidades. Era más ingenuo, pero también más placentero. Caminó entre los padres, algunos malhumorados, otros luchando por proteger la inocencia de sus retoños en un mundo cada vez más cínico. Llegó hasta donde su holgada estatura le permitió divisar a los actores disfrazados, junto a los animatronics, desfilar y canturrear ante la platea. Fue un acto reflejo el que le llevó la mano al bolsillo, solo para comprobar que su cartera y su móvil no habían caído en garras de algún carterista, y de aquella casualidad fue que notó la vibración en las yemas de los dedos, descubriendo la llamada entrante de Vanessa. Descolgó con una mano mientras se inclinaba ligeramente e intentaba tapar con la otra parte de la contaminación acústica. «¿Dónde estáis?», preguntó. ¿Estás por aquí? La voz de Vanessa era apenas un murmullo, gotas de lluvia cayendo al mar, distorsionada además por el altavoz del móvil. No te escucho. Miki, Miki. Vanessa sintetizó el mensaje en una única palabra y la gritó a todo pulmón. Juan colgó el teléfono, alzó la vista sobre el collage de cabezas para divisar al popular ratón que se acercaba al público por la derecha del escenario. Decidió que sería tan buen punto de partida para buscar como cualquier otro. «¡Mira por dónde coño vas!», escuchó gritar a alguien antes de recibir un empujón. Se volvió y se encontró una chica, probablemente de unos 20 y pocos, que desentonaba en aquel sitio como una zarza ardiente en el Museo de Ciencias.
tenía aros por la mitad de la izquierda de la cara y vestía una blusa negra que sobresalía de la falda roja a cuadros. Juan le pidió perdón con gestos mientras se alejaba, intentando no pisar a nadie más por el camino. Continuó su búsqueda por entre la muchedumbre, un pajar antropomórfico, usando a Mickey Mouse como faro. Tuvo una simpática ocurrencia sobre 3 rayos siguiendo una estrella. La anotó mentalmente, ya se la soltaría luego a Vanessa cuando la encontrara. Para divisar mejor al robot animado, se acercó a las vallas de seguridad que separaban la primera fila del escenario. Desde allí se podían ver los raíles mal camuflados que delimitaban el movimiento de los personajes de animación y que soltaban discretos chispazos bajo la platea. Tras caminar unos pocos metros más, consiguió ver el dorado pelo de Vanessa casi oculto por su inconfundible gorrito blanco. Juan se acercó cuanto pudo y la besó. Le encantaba esa parte en la que se separan los rostros y los ojos brillan. Acto seguido, se agachó para saludar a Martín, el hijo de la hermana de su novia, que les había cedido a cambio de un poquito de tranquilidad. El pequeño recordaba a una tortuga por la cantidad de prendas que tenía encima y cómo estiraba el cuello con los ojos muy abiertos sin posibilidad de ver por encima de la gente. Juan le comentó su ocurrencia a Vanessa y ella le dedicó esa risa tan característica suya, una que jugaba entre lo dulce y el sarcasmo blando y que decía: «Eres un amor, pero menuda bobada». Luego, él se ofreció a llevar a caballito al pequeño, uniéndose sumiso al ejército de los padres de carga. No imaginó que con lo que sucedería a continuación, le había regalado al pequeño la única oportunidad de sobrevivir. Sadako, el nombre con el que Lucía se presentaba ante viejas y nuevas amistades, estaba asqueada. La razón por la que aún se mantenía ahí no era otra que el puro masoquismo. Aquel idiota le había pisado la puntera del pie y estaba hasta las narices de aguantar codazos, llantos y las chorradas de la turba. Para su desgracia, a su novio, si es que en el vocabulario del joven siquiera existía tal etiqueta, le gustaba ir allí para divisar a la masa de idiotas que se arremolinaban frente a una marca. Arturo tenía los ideales de un rey y los humos a juego con la corona. Habían quedado en la parte alta de la calle para disfrutar del chirriar de dientes, de las caras de los padres cansados y ver cómo los monigotes de la tele le decían a los niños en qué debían o no gastarse sus progenitores sus salarios. Arturo decía que era bonito sentarse sobre la parte más elevada y observar cómo el mundo pedía gasolina a gritos mientras se alumbraba con velas. Y a Sadako le gustaba Arturo, aunque la parte inteligente de ella dijera que probablemente fuera una gilipollez como la copa de un pino. El amor es complicado, pensaba, y eso parecía ser suficiente como para justificar imperdonables letargos. Por desgracia para la joven, llegar a la parte alta de la calle implicaba cruzar por la marabunta de su propio cinismo. Eso, para alguien que por norma general odiaba las multitudes, no era mejor que caminar descalzo sobre clavos oxidados. Para más alegría, parte del viaje tuvo que hacerlo cojeando cuando un idiota confundió su pie con parte del suelo. Subió la calle hacia donde se encontraba Arturo y sus amigos. Amigos de él, por supuesto. Sadako renunció a los suyos porque el corazón manda y Arturo los identificaba como una pila de ignorantes, mientras que ellos identificaban a Arturo como el subnormal que meaba oro. Para Arturo, ella era diferente, era auténtica, aunque la pobre ignoraba el significado real de dicha observación. Arturo estaba sentado sobre un banco, con su larga y cuidada melena rubia y los ojos ocultos tras las gafas apuntando sobre el móvil que maquinaba cuando ella se acercó cojeando. Ni siquiera se molestó en cederle el sitio. «¿Qué te ha pasado?» Apenas apartó la vista del móvil donde tecleaba a toda velocidad. Sadako no sabía si se lo preguntaba al aparato o a ella. «Un idiota me ha pisado». Arturo se rió. «¿Y qué esperabas cruzando por allí? ¿No pensaste en rodear la masa?» Uno de sus amigos rió con cierta indulgencia, detalle que Sadako ya le estaba calentando después del horrible paseíto. «Tú eres el gilipollas que ha pensado que venir aquí sería divertido. ¿Qué cojones hacemos?» Arturo guardó el móvil. Le habían pedido una explicación y él puso esa intensa mirada que significaba hora de lucirse. «Estamos en guerra, nena, y la gente aquí se revuelca en su propia ignorancia como cerdos en la mierda justo al lado del matadero. En cualquier momento puede estallar una bomba de un pirado con un dios que dice que hay que estar en guerra con aquellos que no compartan su corte de pelo. ¿Y qué hace la gente? Acomodarse en su capitalismo básico y autocomplaciente. ¿Crees que me gustan los colorines y la fiesta inventada por un gordo producto de una bebida cafeinada? Solo pienso que si un chalado quiere patear un avispero, este sería el contexto ideal. ¿Tú te lo quieres perder? Estamos en primera línea, cariño. Ellos tienen su espectáculo de frivolidad mientras el mundo entero muere de hambre y ni siquiera saben que la posibilidad de verlos saltar por los aires hacen que sea el espectáculo perfecto para nosotros. El espectador espectado. Somos la audiencia del auditorio y ni se lo huelen». Arturo terminó y puso esa cara en la que se podía leer «Aplaudan, por favor». Uno de sus amigos soltó una carcajada sentenciosa, la forma de afianzar una aprobación digna de una hiena. «¿Me estás diciendo que estamos aquí por si explota una puta bomba?» Sadako no daba crédito. «No, estoy diciendo que el mundo debe cambiar y no debemos perdernos el cambio. Siempre es bello ver cómo se inicia un fuego.
Ella se mordió el labio inferior y volteó los ojos tan hacia arriba que bien podría haberse visto el cráneo desde dentro. Eso no es revolucionario, es puto voyerismo sádico. Es como los que ven las carreras solo para ver si revienta el coche con el piloto dentro. «Cálmate, coño, estoy de broma», dijo Arturo entre carcajadas mientras se sacudía la pernera del pantalón y se levantaba. Sadako, sin embargo, no rió, pero cuando él se acercó y le plantó un beso en sus resignados labios tampoco hizo nada para evitarlo. Lo miró a los ojos y supo en ese instante por qué, a pesar de todo, seguía con él. Era un brillo de ternura y afecto, algo tapiado por el muro denso pero quebradizo de su ego. A veces se manifestaba y Arturo podía ser un gilipollas, pero la mitad de las veces ella misma se confundía en el papel que éste destramaba, siendo un estereotipo roto, algo indescifrable. Su malsano esnobismo se contradecía cientos de veces en sus propias querellas dialécticas, pero eso que se encontraba en sus ojos antes de cada beso, aquello era real, ni máscara ni disfraz. Aquello era el fondo y no podía ocultarlo, no a ella al menos. Y entonces llegó el apagón. No fue inmediato, sino gradual. Durante los primeros segundos la electricidad parecía haberse vuelto loca. Las luces de Navidad de las calles tintinearon dudosas durante unos segundos y el alumbrado público siguió el gesto. Muy pocas personas se dieron cuenta de cómo el vello de la piel se les comenzaba a erizar y muchas menos, solo las más sensibles, empezaron a sentirse mal, mareadas, como si el mundo se hubiera descolgado del universo en caída libre. En el sistema vial de la ciudad el tránsito se exacerbó justo cuando uno de los coches eléctricos comenzó a dar vaivenes en mitad del cruce de Callao. Las luces de los faros de los vehículos se unieron a la duda generalizada que eran las farolas. Sobre el escenario los muñecos chirriaron y los actores intentaban con aplomo improvisar para tapar el errático comportamiento de los animatronics. El muñeco del tamborilero se había atascado en uno de sus golpes, repitiéndolo y propiciando a los espectadores una sensación incómoda que les recordaba a esos muñecos de las películas de terror antes de cobrar vida. ¡Pum! 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 Era un batido incansable de estruendo sobre el parche del tambor que sincronizaba los latidos del público. Lo peor fue la música. Los halagüeños cantos de Navidad se transmutaron en chirridos cuando la electricidad desapareció y reaparecía demasiado rápido como para causar una desconexión real. Uno de los actores intentó levantar el ánimo dando gritos de júbilo por su micrófono, pero lo que se escuchó por los altavoces fueron los gruñidos de un animal moribundo. La gente se arremolinó incómoda. Juan echó un vistazo a la parte más vacía de la calle donde se encontraban apostados los dispositivos de seguridad. La imagen de las ambulancias y la policía, fuertemente armada, debería haberle causado algún consuelo, pero la cara de los funcionarios mostraba tanta confusión como el resto de la gente. A su lado, un padre miraba su reloj de muñeca, un hermoso aparato analógico con una brújula que giraba tan rápido que parecía que iba a saltar de un momento a otro reventando el cristal. Vanessa le agarró de la mano izquierda con fuerza y por instinto Juan utilizó la otra para afianzar la sujeción del pequeño que tenía sobre los hombros. Al otro lado, Sadako miraba las luces enloquecer y crear sombras grotescas entre la gente. ¿Qué coño ha pasado? Arturo sacó el móvil para buscar información, un acto reflejo de la sociedad ante la incertidumbre. «Esta mierda se ha roto», dijo Uraña. El smartphone parpadeaba con fuerza, como si un enfermo mental jugara con los niveles de brillo. A veces iluminaba tan fuerte que Arturo tuvo la necesidad primaria e instintiva de lanzarlo lo más lejos posible. Entonces todo se apagó durante unos segundos. Móviles, coches, luces y la música se desvaneció dejando solo el murmullo de la más asustada. Todo aquello que tuviera un mínimo de consumo eléctrico se extinguió. Desde la carretera se pudo escuchar cómo un coche se estrellaba en la ancha calzada de Gran Vía. Acto seguido, todo se iluminó de nuevo y comenzó el caos. Un arco voltaico se exhibió sobre una de las luces de Navidad que decoraban los cielos de la calle y varias bombillas explotaron. Unas cuantas farolas ardieron tras un fuerte estallido, incluso algunos de los móviles comenzaron a inflarse hasta reventar como una traca de petardos, amputando apéndices en pequeñas bolas de fuego que prendían en llamas a su portadora. En el escenario, alguien chilló cuando los muñecos comenzaron a moverse de nuevo, segundos antes de arder en llamas. La peor parte se la llevó el famoso ratón. Su cabeza explotó en una bocanada de fuego y los pedazos cayeron ardiendo sobre la muchedumbre. La fuerza de la explosión tumbó a uno de los actores que berreaba. Se revolvía por el suelo intentando escaparse del plástico llameante que ahora le combustionaba la cara, los brazos y el pecho. La gente comenzó a gritar y la palabra terrorista surgió en el aire. Al lado de Juan, una mujer se intentaba quitar parte del plástico ardiente del muñeco que se había adherido a su ropa. De fondo se escuchaba el espantoso estrépito de unas decenas de coches chocando unos contra otros en Gran Vía. El caos se apoderó de la situación cuando los padres intentaban protegerse a sí mismos y a sus familias, sacarlas de aquella multitud aterrorizada que empezaba a oler a humo y a carne quemada.
El remedio fue peor que la enfermedad. ¡Hostia puta! Fue todo lo que la máxima dialéctica de Arturo pudo mascullar con todo su ingenio. «¡Esa mujer está ardiendo!», aulló uno de sus amigos señalando a una chica que se encontraba debajo de una de las farolas reventadas. La policía intentó despejar la zona, pero si ya era difícil tratar con una criatura irracional, hacerlo con una marabunta de seres aterrados por sí mismo y sus retoños no era más fácil que vaciar el océano con una cucharilla de café. El pánico venció e hizo que las fuerzas policiales se vieran drásticamente reducidas. Juan no se movió. El niño que mantenía aún sobre los hombros se había convertido en su único objetivo. Temía que al moverse se viera devorado por la estampida, tirando el pequeño al suelo a merced de cientos de furiosos pies que arremetían en busca de auxilio. Clavó las piernas y soltó a Vanessa para agarrar al joven con las dos manos. Sintió los golpes de las personas que se alejaban en todas direcciones mientras el pequeño comenzaba a llorar, pero la imagen del crío pisoteado le dio entereza y redobló sus esfuerzos incluso cuando alguien le pateó el tobillo. Buscó a Vanessa, pero ésta ya había sido engullida por la voraz corriente de histeria. Sintió que alguien le pisaba el pie con tanta violencia que habría jurado que había sido adrede, y otro más le golpeó en el bajo vientre en un intento de huida. Él se mantuvo firme. Sostuvo al pequeño con tanta fuerza que pudo sentir como algo se reblandecía dentro. Con un sonido aterrador, el de un chasquido, el niño enloqueció en chillidos. Sin embargo, ese pavoroso llanto se convirtió en la salvaguarda de Juan, su luz de esperanza. Como pudo reconocer días más tarde, no sabría lo que habría hecho si el pequeño hubiera dejado de gimotear, de hacer ruido, si hubiera dejado de sentir cómo intentaba escaparse del cepo que eran sus brazos. Tuvo pesadillas en las que dejaba de hacerlo y entonces el simbolismo de aquello le despertaba gritando. «¿Esto es lo que querías?», preguntó Sadako a Arturo, pero incluso el poder de la victoria moral sabía mierda con lo que estaba viendo. Arturo no respondió, miraba con pavor lo que en la calle de abajo se desataba. Ni siquiera hacía caso a sus amigos, que huían en tropel, siendo la zona en la que estaban muchísimo menos peligrosa que el núcleo de la estampida. Divisó como un niño gordito intentaba escapar del tsunami humano. Fue atrapado por unos adultos que lo derribaron en plena huida. Vio a las personas, hombres, mujeres, niños de todas las edades, subir por una pequeña colinita al cruzar por donde aquel chaval había caído. Al dispersarse, el chiquillo gordo pesaba mucho menos y ya no se movía, como si todo el caos ya no fuera con él. Estaba cubierto de pisadas sucias y de su propia sangre, con la cara constreñida oculta por las heridas. Un hombre había empezado a arder cuando su móvil, con el que estaba grabando el evento, explotó, haciendo desaparecer la mitad de la mano que lo agarraba. Ahora se encontraba en el suelo con una lengua ígnea subiendo por la manga izquierda mientras gritaba de terror y dolor. Otra mujer se encontraba tendida sobre la acera con la rodilla doblada hacia adentro, víctima de la estampida que había pisoteado la articulación hasta convertirla en una cuerda flácida. El tumulto apenas duró unos segundos, pero dejó los vestigios de una guerra tras de sí. Minutos después volvió la luz. Las bombillas que no habían reventado volvieron a iluminar el lugar como si nada hubiese ocurrido. Se fueron cuando los niños cantaban, la gente reía y volvieron cuando tocaba atender a los heridos y hacer recuento de los muertos.